Vivo Deporte. Entrevista. Seguimos en el marco de la celebración del 50 aniversario de México 68 y hoy nos acompañan Luis Javier de la Torre y Carolina Borja del Patronato Ruta de la Amistad, uno de los íconos de los Juegos Olímpicos y hoy en día un referente en el paisaje de la Ciudad de México. Luis Javier y Carolina nos van a contar cuál es el origen de los monumentos que forman parte de la Ruta de la Amistad, qué representan, qué artistas participaron en su diseño y cómo estas estructuras fueron parte de la experiencia olímpica en México 68. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola Sol, hola Rodrigo, muchísimas gracias por invitarnos y muy contentos de estar con su auditorio. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias Luis. Carolina, platíquenos para empezar qué es la Ruta de la Amistad, que es un auténtico ícono de México 68. Efectivamente, yo creo que no solamente es un ícono de México 68, sino es un ícono del arte urbano a nivel mundial. La Ruta de la Amistad nace dentro del programa cultural de los Juegos Olímpicos México 68, crear un programa cultural que duró un año, devolviendo los Juegos Olímpicos a su esencia original, que era como se hacían en Grecia. También había un tema cultural en Grecia. Por supuesto, se dieron un año de Olimpiada Cultural y los 15 días de la parte atlética. En este programa hubo 20 magnos eventos y uno de ellos fue la Ruta de la Amistad, que sale de la reunión de escultores que se hizo aquí en la Ciudad de México, y que programó que vinieran a México artistas de los 5 continentes para poder hacer sus esculturas sobre una autopista que era el periférico en aquel entonces, que estaba prácticamente vacío, era nuevo, un tendido de 10 carriles, 5 de ida y 5 de regreso, entonces era inmenso, y la idea fue colocar estas esculturas para unir los escenarios olímpicos, es decir, digamos, Cuemanco estaba prácticamente fuera de la Ciudad de México. Que era donde se hacía el canotaje. El canotaje, de remo y canotaje. Teníamos la Villa Olímpica, que está en Insurgentes y Periférico, y el estadio de CU a 1,5 kilómetros, estaba muy cerca. Digamos el centro principal de los Juegos Olímpicos, el estadio de CU. México 68. Ok, ¿cuántas estructuras se construyeron y quién las hizo? Bueno, el programa incluyó 22 esculturas, son 19 que forman parte de la Ruta de la Amistad, que iniciaba en San Jerónimo, en la iglesia de San Jerónimo, y terminaba donde está la bandera hoy en día. Donde está la bandera hoy en día, ahí empezaba y terminaba en Cuemanco. Y pues ¿quién abría la ruta y quién la cerraba? Pues 2 mujeres, Ángela Gurría y Helen Escobedo. Ok, ellas, escultoras, hicieron esas dos. Hicieron estas dos piezas, ¿no? Que seguramente la de Ángela Gurría son estos como cuernos blancos y negros que estuvieron en San Jerónimo muchos años, y al final de Cuemanco esta escultura verde y azul, que tiene como unos maicitos en la parte central. Todas esas siguen existiendo, las 19. Siguen existiendo, y hubo 3 invitadas más. 3 esculturas invitadas. Una, la de Alexander Calder, que se quedó en la explanada del Estadio Azteca. La escultura de la Osa Mayor, que está en el Palacio de los Deportes. Un recinto muy importante de los Muy Juegos importante, Olímpicos. muy contemporáneo. Fue un ícono de la arquitectura mundial en los años 60. Y el hombre corriendo, que se encuentra enfrente del Estadio de México 68 y que festejaba la prueba madre de los Juegos Olímpicos, el maratón. Ok, está muy interesante y es algo que la gente que vive en la Ciudad de México los tiene presentes y puede darse cuenta cuando pase por ahí. Vamos a ir a un corte comercial y ahora regresamos para seguir platicando de la Ruta de la Amistad con Luis Javier de la Torre y Carolina Borja del Patronato Ruta de la Amistad. Estamos en Vivo Deporte, regresamos. Vivo Deporte. Estamos en Vivo Deporte platicando con Luis Javier de la Torre y Carolina Borja del Patronato Ruta de la Amistad, uno de los grandes íconos que nos dejó en esta ciudad los Juegos Olímpicos de México 68. Luis, platícanos entonces, cada una de estas estructuras, monumentos, representaban a un país. ¿Cuáles son los países que tienen presencia a través de estas estructuras? Bueno, hay que recordar que la idea del proyecto viene de Matías Geritz y del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Matías Geritz lo encabezó. Era un escritor alemán que vino aquí a México en los años 40. Fue un artífice de la arquitectura mexicana. En el proyecto habría que incluir los 5 continentes y entonces vamos a encontrar en la Ruta de la Amistad pues prácticamente todas las naciones y todas las razas y credos dentro de la Ruta de la Amistad. Hay obras de... me hago la lista muy rápido para conocerlas muy bien. Bueno, está Suiza, hay obras de Suiza, Checoslovaquia, Japón, Uruguay, Hungría, Italia, Bélgica, Estados Unidos, Polonia,
España, Australia, Austria, Holanda, Israel, Francia, Marruecos y por supuesto México y Alemania, que estaba representada de alguna manera por Matías Geritz. Ok. ¿Y esas obras, estas estructuras, están ahora en el mismo lugar donde se construyeron? No, tuvo que hacerse cambios. El crecimiento de la ciudad fue abrumador. Hubo un avance de las construcciones sin ningún control y muchas estructuras fueron apretadas hasta llegar en 2012 el tema de la construcción del segundo piso. Lo que hicimos fue reubicarlas en 2 tréboles. Hoy podemos encontrar la Ruta de la Amistad en el trébol de Insurgencia y Periférico, donde hay 13 obras frente a Perisur, Villa Olímpica. Hay 2 esculturas que permanecen en su sitio: Boulevard de la Luz con Hungría, la Torre de los Vientos de Uruguay en Zacatépetl. Luego viene un conjunto de 11 esculturas que están en el trébol 1 de Insurgentes y Periférico, por supuesto Villa Olímpica, donde está Bélgica y Estados Unidos, y el trébol 2 de Viaducto Tlalpan y Periférico, donde tenemos 3 piezas y nos faltan 2 piezas todavía por mover y trasladar a ese sitio. Okay. ¿Dónde están ahorita esas 2? Una está en Cuemanco, que es la de Helen Escobedo, y la otra es la escultura de Francia, que está por la glorieta de Vaqueritos. ¿Y cada estructura tiene el nombre de qué país representa? Tiene el nombre del país, pero hay que recordar una cosa: Matías Geritz no quería que las obras tuviesen un nombre. Okay. Entonces todas se llaman estaciones. Es la estación 1, la estación 2, la estación 3. Y dice el nombre de la artista y el país. Dime, Luis, estas estructuras de la Ruta de la Amistad, ¿qué rol tuvieron durante los Juegos en México 68? Por ejemplo, las de Villa Olímpica, no sé su nombre, la relevancia. Cuéntame un poco más de las que están o estaban en Villa Olímpica. Bueno, de Villa Olímpica siguen estando en su sitio. Las 2 tenían una convención muy interesante. Por un lado, la obra de Todd Williams, lo que hacía, estaba en la zona de las canchas de pruebas, de pruebas y de ejercicios, de entrenamiento, perdón, y también en la zona de entretenimiento. Es decir, la estructura de Todd Williams en el centro de la Villa Olímpica, al frente tenía los campos deportivos de prácticas, y en la parte de atrás tenía la alberca y las zonas de recreo. Y era muy interesante porque la escultura, que tiene muchísimos colores, tenía un contexto muy interesante porque era el sitio de reunión del ligue, digamos, de los atletas, ¿no? Porque aparte tenías era como un pequeño mirador en el cual te subías y podías captar toda la Villa Olímpica. La otra obra, que es el Disco Solar, que es la segunda obra más monumental de la ruta, que tiene 24 metros de altura. Esta tenía la concepción cultural, es decir, junto a la obra del maestro Moschal, del Disco Solar, estaba un anfiteatro donde se realizaban los eventos culturales de los Juegos Olímpicos. Y también tenía el Parque de las Naciones, que era donde se izaban las banderas de las delegaciones que asistían a la Villa Olímpica. Entonces cada una de ellas 2 tenía una función específica. Los atletas estaban viendo todo el tiempo, claro, esas las tenías, 2 obras. No había un solo árbol, estaba totalmente limpio y se veía impresionante. Y entonces, ¿cuáles son las que están en una más una? La del hombre corriendo. La del hombre corriendo. Ajá, es la única. Es la única, que es una de las 3 invitadas. ¿Esa quién la hizo? Ese es de Germán Cueto, el maestro Germán Cueto. Lo importante es que el maratón de los Juegos Olímpicos de México 68 salía del centro y la meta era en Seúl. Claro. Entonces tenía mucho sentido que era el hombre corriendo justo en la meta de la prueba reina de los Juegos Olímpicos, que es el maratón. El maratón pasaba junto a la escultura, ¿no? Enfrente. De hecho, el arquitecto Ramírez Vázquez le encargó a Matías Geritz que necesitaba ver una pieza que celebrara la llegada del maratón, de la fiesta reina, al estadio de Ciudad Universitaria. ¿Qué hay de la que está en el Estadio Azteca? Es el Sol Rojo de Calder. La estrella del Sol Rojo representa algo que es muy notable en la Ruta de la Amistad. Todos los artistas que vinieron a México estaban asombrados de la luminosidad que había en la ciudad. Si ustedes se fijan en los nombres de las esculturas, van a encontrar muchísimas que se llama el Disco Solar, el Sol Rojo. ¿Y el Sol Rojo del Estadio Azteca qué país representa? Estados Unidos, y es del maestro Alexander Calder. Es el Calder más grande del mundo. Okay. La del Palacio de los Deportes, ¿cuál es? Es la Osa Mayor de Matías Geritz, que representa a México. Pero esta tiene una gracia súper interesante. Resulta que la escultura, cuando llegabas antes, llegabas por atrás del Palacio de los Deportes. Y cuando el avión iba a aterrizar y tú mirabas por la ventanilla, veías la Osa Mayor. Las columnas que están enfrente del estadio, del Palacio de los Deportes, es una Osa Mayor. Es la constelación.
Sí. Perfecto. ¿Cuál es el rol de lo que ustedes hacen para este patronato de la Ruta de la Amistad? Pues principalmente es el cuidado de la Ruta de la Amistad. Yo creo que la podría agrupar en 4 partes. Una, que sería la conservación y la restauración, el cuidado y el mantenimiento continuo de todas las esculturas, y que ahorita tenemos como patrocinadora Mapei, entonces nos ayuda con todos los temas de materiales para que el concreto esté en las condiciones que se debe, trabajando desde adentro, o sea, que la estructura siga durando lo que lleva hasta ahorita. La otra parte sería la parte cultural, que son intervenciones que tenemos en las esculturas, que pueden ser de arte, de música, ciclos de cine. Otra parte fundamental para nosotros es la ecología. Entonces tenemos 2 tréboles y podríamos dividir el tipo de entorno que tienen las esculturas en 2. Una que sería piedra volcánica, que es lo que encontramos en el primer trébol, que está cerca del Pedregal. Okay. Y rescatamos toda la piedra casi a mano para poder sacar las plantas originales, ¿no? Entonces ese trabajo lo vamos haciendo poco a poco. Ya tenemos algunos de los entornos completamente restaurados y recuperados. Y la otra sería el trébol 2, que tiene otro tipo de características, que en el 68 era pues prácticamente campo, ¿no? Es el trébol de Viaducto Tlalpan. Así es. Entonces para ese tenemos otro tipo de proyectos donde queremos incorporar pues huertas más locales y otro tipo de actividades que siempre vayan acercando al público a las esculturas. ¿Cómo verdaderamente, como mexicanos, podemos disfrutar todo esto que está yo estoy asombrada, la verdad? Uh-huh. Pues a mí me encanta contestar eso porque creo que habla de cómo la ruta se ha podido adaptar al tiempo, ¿no? Y al crecimiento urbano del que hablaba Luis Javier, que ha sido pues no importantísimo y súper drástico también al mismo tiempo. Pero entonces ahorita, hoy en día, nosotros como en el patronato organizamos visitas guiadas, hacemos algunas cosas como un poquito más ecológicas. Entonces si nos ven en redes sociales, ahí nos pueden encontrar y ver qué estamos organizando. Pero también yo me animaría a que fueran caminando, que se bajaran. El trébol 1 está muy accesible si llegan por Metrobús, entonces caminan. Y el otro trébol lo pueden encontrar si se bajan en el tren ligero de la estación de Xomali. Tenemos planes a futuro que a lo mejor la zona 2 del Turibús, que pasa ya por algunas de las esculturas, también puede hacer la parada, y otro tipo de como acercamientos para que el público las vea y las interprete de otra forma diferente, ¿no? ¿Cómo festejarán estos 50 años? La carrera del Día del Padre estuvo muy padre porque pues se celebró la premiación en una de las esculturas, que es la Torre de los Vientos, que es la escultura de Uruguay, okay, que es justo donde estaba la meta y la llegada. El trofeo de la carrera fue el hombre corriendo, una linda forma de celebrarlo. Vamos a tener cumpleaños que conmemoren la construcción, ¿no? El nacimiento de cada obra, ¿no? Y eso va a empezar pues a partir de octubre, casi en octubre, o sea, entre junio y octubre fueron las construcciones de todas las obras. ¿Por qué no nos dejan cuáles son sus redes sociales? Seguro ahí van a estar publicando los pasteles y todo lo que están haciendo. Claro que sí, en Twitter nos pueden encontrar como @rutamx68. En Instagram es la misma y en Facebook como Patronato Ruta de la Amistad. También pueden consultar la página de internet mexico68.org. Muchas gracias, Luis Javier de la Torre y Carolina Borja del Patronato Ruta de la Amistad en este festejo de los 50 años de México 68. Estamos en Vivo Deporte, vamos a un corte, pero regresamos. Vivo Deporte.